Hola, bienvenidos a esta puesta al día sobre el manejo del asma, totalmente basada en las directrices de GINA 2025. Vamos a repasar juntos los puntos más importantes que necesitamos tener claros en nuestra práctica clínica para tratar mejor a nuestros pacientes. Para empezar, esta frase de la propia guía lo dice todo. Es una advertencia que cambia las reglas del juego. La idea de que un asma leve o con pocos síntomas es inofensiva es sencillamente un error. Un paciente así puede tener una crisis gravísima, incluso mortal, si solo usa un broncodilatador de acción corta. Esto es lo que nos obliga a cambiar el chip. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, cómo diagnosticar bien. Segundo, por qué es tan peligroso usar solo SABA. Tercero, la pieza clave del puzzle, los corticoides inhalados. Luego veremos cómo evaluar el control y el riesgo a futuro. Y para terminar, cómo funciona el ciclo de manejo continuo. ¡Vamos allá! Empezamos por el principio, como debe ser, el diagnóstico. Porque, seamos claros, de nada sirve el mejor tratamiento si el diagnóstico de base no es correcto. Es el cimiento de todo lo que vamos a construir después. El diagnóstico de asma se apoya en dos patas, por así decirlo. Por un lado, una historia clínica que nos haga sospechar, síntomas que van y vienen, que cambian. Pero, y esto es fundamental, no nos podemos quedar ahí. Necesitamos la segunda pata, la confirmación objetiva con pruebas de que esa limitación del flujo de aire existe y es variable. Y esa prueba objetiva por excelencia es la espirometría con test broncodilatador. Para un adulto, los criterios para decir sí, esto es asma son muy claros. Buscamos que el BEF1 mejore un 12% o más y además que el volumen aumente en al menos 200 mililitros. No vale con una de las dos cosas, necesitamos las dos. Este es nuestro estándar de confirmación. Pasamos ahora al que es probablemente el cambio más importante y que más nos afecta en la consulta diaria. ¿Por qué ya no se debe tratar el asma solo con un broncodilatador de acción corta? El mensaje es directo y por una razón de peso: la seguridad. Tratar el asma, cualquier asma, solo con SABA a demanda ya no se considera una práctica segura. ¿Y por qué? Porque el SABA es un parche, alivia el síntoma en el momento, pero no hace absolutamente nada para tratar la inflamación que está detrás, que es la verdadera causa del problema. Ojo a este número, 3. Si un paciente utiliza 3 o más envases de SABA al año, eso por sí solo es una bandera roja enorme. Es un predictor independiente de un mayor riesgo de tener exacerbaciones graves. Es un dato muy sencillo de preguntar en consulta y que nos da una información valiosísima. Y es que abusar del SABA no es gratis. Paradójicamente, puede empeorar las cosas, aumenta la inflamación de fondo, hace que el bronquio reaccione más a los alérgenos e incluso con el tiempo hace que el propio SABA funcione peor. Es un círculo vicioso que en última instancia aumenta el riesgo de lo que más queremos evitar, las crisis graves y la muerte por asma. Entonces, si el problema real es la inflamación, la solución tiene que ser un antiinflamatorio. Y aquí es donde los corticoides inhalados se convierten en la piedra angular del tratamiento para absolutamente todos los pacientes con asma. El mensaje no puede ser más rotundo. Todo paciente con diagnóstico confirmado de asma, sin importar si tiene síntomas todos los días o una vez al mes, necesita un tratamiento que lleve un corticoide inhalado. Es la única forma que tenemos de reducir de verdad el riesgo de que tenga una crisis grave. GINA nos propone dos vías. La vía 1, que es la que se prefiere, consiste en usar una combinación de corticoide con formoterol a demanda, como rescatador. Es la opción preferida por una razón muy lógica. Cada vez que el paciente nota síntomas y se trata, no solo abre el bronquio, sino que también se administra el antiinflamatorio. Ataca los dos problemas a la vez. La vía 2, la alternativa, sigue usando el SABA para rescatar, pero siempre con un corticoide pautado de base. La belleza de la vía 1 es su simplicidad y su eficacia. En los casos más leves, el paciente usa ese único inhalador de CSI formoterol solo cuando lo necesita. Si el asma es más persistente, usa ese mismo inhalador de mantenimiento todos los días y además como rescate si lo necesita. Es la famosa terapia MART, un solo dispositivo, más fácil para el paciente y sobre todo más seguro. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico y hemos iniciado el tratamiento, pero nuestro trabajo no acaba aquí. Ahora toca hacer un seguimiento continuo, y eso implica mirar mucho más allá de si el paciente se encuentra bien hoy. Tenemos que evaluar siempre dos cosas. Primero, el control de los síntomas, es decir, cómo ha estado en el último mes. Y segundo, que es igual de importante, y a veces se nos olvida, los factores de riesgo de que las cosas vayan mal en el futuro. Un paciente puede tener pocos síntomas ahora, pero un riesgo altísimo de tener una crisis el mes que viene. Para evaluar el control de síntomas, esta tabla es una herramienta súper práctica para la consulta. Son 4 preguntas sencillas. Si la respuesta es sí a 1 o 2, el control es parcial. Si es sí a 3 o 4, el asma no está controlada. Esto nos da una medida rápida y objetiva para saber si tenemos que ajustar el tratamiento.
Y aquí tenemos algunos de esos factores de riesgo futuro que hay que buscar activamente. Fijaos cómo vuelve a salir el sobreuso de SABA, pero también una mala adherencia al corticoide, una técnica de inhalación que no es correcta, comorbilidades como la obesidad o la exposición a tabaco. Hay que preguntar por todo esto en cada visita. Todo esto nos lleva a la idea final. El manejo del asma no es una acción de un solo día. Es un proceso dinámico, un ciclo continuo que hacemos en colaboración con el paciente. El ciclo es muy intuitivo pero muy potente. En cada visita, primero evaluamos todo lo que hemos hablado. Con esa información ajustamos el tratamiento, tanto los fármacos como las medidas no farmacológicas. Y en la siguiente visita, revisamos qué tal ha ido la respuesta a ese ajuste. Y vuelta a empezar. Así es como se consigue un buen control a largo plazo. Un punto que no podemos pasar por alto, la elección del dispositivo. No se trata solo de elegir el medicamento, sino también el inhalador. Y esta no es una decisión que tomamos en solitario, es una decisión compartida. Hay que ver qué dispositivo sabe usar bien el paciente, cuáles son sus preferencias y qué es lo más práctico para su día a día. Y por favor, este mensaje es vital. Una de las razones más comunes por las que un tratamiento falla es, simplemente, porque la técnica de inhalación es incorrecta. No basta con preguntar si lo hace bien. Hay que pedirle que nos lo enseñe en cada visita, verlo, corregirlo y asegurarnos de que el medicamento está llegando a donde tiene que llegar. Bueno, si después de todo esto tuviéramos que quedarnos solo con 2 ideas para llevar a la práctica mañana mismo, serían estas. 1. El diagnóstico de asma necesita sí o sí una prueba objetiva que lo confirme. Y 2. Se acabó el tratamiento solo con SABA. Todo paciente con asma debe llevar un corticoide inhalado, sin excepciones. Y para terminar, una pregunta para que reflexionemos. Las guías nos dan el mapa, las directrices generales, pero el verdadero arte de la medicina está en cómo cogemos este conocimiento y lo aplicamos a la persona que tenemos delante, adaptándolo a su vida para conseguir los mejores resultados posibles. Toda la información que hemos visto en esta guía rápida está, por supuesto, rigurosamente basada en la Estrategia Global para el Manejo y la Prevención del Asma, en su edición de 2025.